Muy buenas noches, queridos, estimados participantes. Dar la cordial bienvenida y felicitarles por ingresar de manera puntual a nuestra tercera sesión de clase al curso gratuito de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos encontramos? Seguramente estamos muy felices por empezar nuestra tercera sesión de clase. Nosotros estamos ubicados en Andahuaylas, Apurímac. Tenemos oficina principal y propia en el Jirón de Ayacucho, número 528, para todos aquellos que nos quieren ver y conocernos. Asimismo, les presento a todo el equipo que vienen trabajando con mucho amor para cada uno de ustedes. Comentarles que ya contamos con más de 20 cursos para el mes de febrero. Por favor, estén pendientes, pueden invitar a sus amigos familiares. Para mayor información, comunicarse con el siguiente número que vemos en la pantalla para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. Invitarles a seguir nuestras redes sociales para que usted pueda estar pendiente de los cursos que impartimos mes a mes en nuestra institución. Asimismo, comentarles que para este año tenemos una meta de llegar a los 50,000 seguidores en nuestras redes sociales. Comunicado importante, ojito aquí, nosotros no hacemos llamadas, estos son los números oficiales de nuestra institución. Por favor, tomen una captura, no se dejen engañar. Mi nombre es Mónica Costa, soy su asistente académica. Para cualquier duda, consulta, comunicarse con mi persona con el siguiente número que vemos en la pantalla para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. El día de hoy nos va a impartir una hermosa clase y su conocimiento es el ingeniero Cristian. Recuerda que es nuestra tercera sesión de clase. Frecuencia martes y jueves, hora de 8 a 9:30, duración 2 semanas. El día de hoy estaremos aprendiendo nuestra tercera sesión de clase, identificación de peligros y evaluación de riesgos. Por favor, les recomiendo que tomemos una foto o una captura al temario para que tengamos en cuenta los temas que estaremos aprendiendo el día de hoy. Sobre nuestra metodología de trabajo, recuerde que la clase es en vivo y asimismo es grabada. Se enviará a su grupo para que usted pueda repasar y poner en práctica los materiales, los videos, toda la información se envían a su grupo de WhatsApp. Al finalizar el curso, usted dará un examen para que pueda tramitar su certificado de manera opcional. Al finalizar el curso, usted obtendrá un certificado con mención en seguridad y salud en el trabajo a nombre de nuestra institución, el tecnológico. El certificado sale con 50 horas académicas. Para que usted pueda tramitar su certificado, tiene que tener una nota mayor e igual a 14. El certificado cuenta con un sistema de código de validación, que es el código QR, código único de registro. El costo es muy simbólico, de 40 soles. Es para mantener sostenible nuestra institución y para seguir brindando más cursos gratuitos. Recuerda que el certificado acredita tu conocimiento. Para mayor información para su trámite de su certificado, comunicarse con el siguiente número que vemos en la pantalla para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. Asimismo, les presento a todas las entidades que tienen convenio con nuestra institución, de las cuales son parte de los cursos gratuitos. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Bienvenidas y bienvenidos a nuestra tercera sesión de clase. Para empezar nuestra tercera sesión, nuestra noche y nuestra semana muy bendecidos, empezaremos con nuestra cita bíblica. Pues tu amor es tan grande que llega a los cielos, tu verdad llega hasta el firmamento. Salmos capítulo 57, versículo 10. Amén a todos. Muy bien, le daremos pase al ingeniero Cristian para que nos pueda impartir su conocimiento el día de hoy. Muy buenas noches, ingeniero, ¿cómo estás? Bienvenido, le cedo el espacio. Por favor,
puede activar su audio. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Me comentan si logran escucharme, por favor? Se escucha muy bien, ingeniero. Ok, bueno, voy a proyectar para ya dar inicio a la clase de la sesión de hoy. A ver, ¿me comentan si logran visualizar mi pantalla, por favor? Ok, bueno, eh, estimados estudiantes, reciban el cordial saludo de la noche. Bueno, agradeciendo a Dios por permitirnos estar en una nueva sesión de clase. Ya estamos en la sesión número 3, que es nuestra penúltima sesión de este curso de seguridad y salud en el trabajo. Si bien es cierto, es corto, pero lo estamos haciendo con temas muy importantes que se manejan dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, para que ustedes también sepan cómo utilizar las herramientas y también cómo implementar dentro de sus instituciones, del lugar donde trabajan. ¿Ok? Bueno, el día de hoy nos toca un tema muy importante, un tema fundamental. eh, Podría decir que es la columna vertebral de todo sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, que es la identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control. Ya anteriormente habíamos tocado el tema de interpretación de la ley de seguridad y salud en el trabajo, donde hemos realizado básicamente a detalle qué cosa nos dice la norma, los puntos muy importantes, puntos claves, también lo hemos tratado ahí. Luego hemos tratado el comité, subcomité y supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Esta clase ha sido un poco extensa porque es mucho sobre el qué hablar y también porque les quería mostrar cómo se realiza en el campo, cómo se realizan los formatos y también qué formatos debemos utilizar. ¿Ok? El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante, la identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control. Y el día jueves ya estaríamos terminando nuestro curso con investigación de incidentes y accidentes de trabajo utilizando la metodología TASC. ¿Ok? Bueno, damos inicio, chicos. Primeramente, como todas las clases, ya nos estamos haciendo costumbre. Antes de iniciar, primero vemos nuestra normativa, nuestro reglamento, nuestra ley, para que básicamente nosotros también podemos utilizarlas o podemos identificarlas en qué parte nos habla sobre el tema tratado, ¿no? La base legal básicamente nos habla en el artículo 32 del Decreto Supremo 005/2012 TR. A ver, chicos, para ir participando, recordares, ¿de qué nos hablaba el Decreto Supremo 005/2012 TR? A ver, ¿me pueden comentar por el chat para ir también, que no sea un monólogo, sino también que ustedes vayan recordando las clases anteriores y vayan participando de esta clase, por favor? A ver, chicos, por el chat, ¿de qué nos hablaba el decreto 005/2012 TR o a qué hace referencia el decreto supremo 005/2012 TR? ¿Recuerdan? Es un documento muy importante y fundamental dentro del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. A ver, ¿alguien se recuerda del decreto supremo 005/2012 TR? ¿Nadie? A ver, hay que despertarnos, chicos, para poder ya amenizar la clase y poder también ir participando. ¿Alguien se acuerda de qué trataba el decreto 005/2012 TR? Para hacerlo más interesante, hoy día vamos a utilizar un formato de, del IPRC y a la persona que va participando, persona que tiene más participación, le voy a hacer llegar el editable de este formato para que lo pueda utilizar en su día a día y también para que pueda recordar cómo hemos hecho hoy día. ¿Ok? ¿Nadie?
Bueno, continuamos. El decreto 005/2012 chicos, recuerden, es el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿ok? Entonces, ¿qué reglamenta? Básicamente reglamenta la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la 29783. Dentro del artículo 32, uno de los documentos que toda empresa debe exhibir es el IPER-C, ¿ok? Entonces, ¿qué documentos tenemos que exhibir, profesor? ¿Qué documentos? Uno era la política y los objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué era la política? Para recordar, la política básicamente era los compromisos que tenía la empresa en materia de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué eran los objetivos? Básicamente eran los indicadores medibles que nosotros debemos tener en nuestro sistema para llegar a una meta o llegar a cierta cantidad de indicador al finalizar un periodo, ¿no? Un año, por ejemplo. ¿Qué más se tiene que exhibir, ingeniero? El Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, el famoso RIST, ¿no? No solamente se tiene que exhibir, sino también se tiene que entregar. ¿A quién? Se tiene que entregar a todo trabajador nuevo que está ingresando a la empresa y se le tiene que hacer firmar un cargo de entrega. Esa es tu evidencia, ¿no? ¿Qué más? Llegamos al IPER-C. El IPER-C, yo expliqué en la primera clase y los que han estado atentos en la primera clase, a ver si me comentan, ¿dónde publicamos el IPER-C? Les voy a dar alternativas. El IPER-C lo publicamos solamente en áreas administrativas, lo publicamos en los murales, lo publicamos en todas las áreas o lo publicamos simplemente en lugares donde sean visibles. A ver, ¿dónde va el IPRC? Muy bien, Vilma. Vilma nos dice también, va adjunto al contrato de trabajo. También el IPRC se entrega conjuntamente con el contrato de trabajo, ¿no? Por eso, el IPRC es locativo. ¿Qué quiere decir locativo? Que es por cada puesto de trabajo, ¿no? Si yo tengo un IPRC para un personal administrativo, ¿será igual para el personal operativo? No. En algunos puntos puede ser igual, ¿no? En controles administrativos o, por ejemplo, en nivel de riesgos generales, naturales, posiblemente sean iguales, pero en riesgos operativos, riesgos físicos, riesgos mecánicos, no van a ser iguales, ¿ok? Entonces, el IPRC, uno, recuerden, se entrega básicamente, el trabajador ingresa, se le tiene que adjuntar el contrato, ¿no? Se le tiene que adjuntar, se le explica, incluso en su inducción de ustedes tienen que incluir, por ejemplo, el tema del IPRC, porque tienes que explicarle a tu trabajador qué cosa es el IPRC, cómo el trabajador debe leer el IPRC, porque muchas veces el trabajador va y va a ver un cuadro con mucho texto y se va a sorprender, ¿no? Va a decir, no, me voy a cansar. Entonces, cuando tú le explicas de forma didáctica qué cosa va a entender, entonces el trabajador, por curioso, también va a ir leyendo qué cosa está en el IPRC, ¿ok? Entonces, el IPRC, como también lo dijeron varios, se aplica a un lugar visible, muy bien, se exhibe en un lugar visible y en todos los puestos de trabajo, ¿no? Por ejemplo, si el área de almacén de una empresa está constituida, no sé, aquí vamos a hacer un layout, ¿ya? Ok, a ver, hacemos un layout. Acá puede estar el área de almacén, acá puede estar, por ejemplo, a ver, vamos a hacer varios empresas. Ya, aquí, por ejemplo, en el número uno va a estar el área de almacén, ¿ok? Aquí va a estar el área, por ejemplo, de distribución, ¿no? O empaque, por ejemplo, ¿no? Y el área, por ejemplo, aquí puede estar un área de despacho, ¿ya? ¿Ok? Entonces, en esta parte, aquí, por ejemplo, tenemos un área de almacén, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el área de almacén, tenemos, ¿qué más? El área de, era despacho, entonces, y luego tenemos el área, por ejemplo, de envíos, puede ser, ¿no? Entonces, cada área debe tener su propio IPRC, ¿no? Entonces, en un lugar visible, yo tengo, por ejemplo, que evidenciar dónde está el IPRC, ¿ok? Yo tengo que evidenciar, colocar aquí claramente el IPRC. Cada área debería tener su IPRC.
Ahora, el IPRC no solamente tiene que estar por ponerse, el IPRC tiene que estar, uno, tiene que estar fechado, cuando se ha actualizado el IPRC, tiene que estar firmado por quién ha elaborado el IPRC y quién ha aprobado el IPRC. A ver, señores, estudiantes, ¿quién aprueba el IPRC? Hemos visto ya en las clases anteriores, hemos explicado una de las funciones también de un órgano interno que apruebe el IPRC. ¿Quién aprobará el IPRC? A ver, muy bien, Vilma. Vilma creo que va a ser la ganadora del formato que vamos a compartir hoy día, porque está participando activamente. Nos dice el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Muy bien, Vilma. El comité, una de sus funciones, ¿cuál era? Es aprobar, revisar y aprobar el IPRC, ¿no? De todas las áreas. Entonces, el IPRC se aprueba mediante un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y se establece mediante un acta, ¿no? ¿Qué más? Ya para ir continuando, ¿qué más tenemos aquí? ¿Qué más se debe exhibir? Ingeniero, yo debo exhibir mi mapa de riesgos, debo exhibir mis planes, ¿no? Planificación de la actividad, planificación de las actividades preventivas. ¿Dónde voy a encontrar la planificación de actividades preventivas? Dentro de mi plan anual de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué más? El programa anual de seguridad y salud en el trabajo también va publicado, ¿no? Para eso yo puedo hacer qué cosa. En mi organización yo puedo hacer un periódico mural y aquí, por ejemplo, puedo publicar mi política, primero mi política, puedo publicar mis objetivos, publico un QR de mi, por ejemplo, ahora la tendencia está con los QRs, ¿no? Entonces, ingeniero, yo no me voy a poner todo el reglamento interno, porque el reglamento interno son muchas hojas. Entonces, ¿qué puedo poner? Una alternativa, un QR, por ejemplo, ¿no? Aquí registra, si quieres revisar el reglamento de seguridad y salud en el trabajo, pongo un QR acá y los que quieren revisar escanean el QR y pueden descargar. ¿Qué más? El mapa del riesgo sí tiene que estar eh, exhibido. Los IPRC, por ejemplo, pueden estar aquí. Tu plan anual también igual puede estar con un QR y tu programa anual también puede estar con un QR, ¿no? Para que ellos puedan revisarlo, ¿no? ¿Qué más? Esta es la documentación que debe estar exhibida. Eso nos dice el Decreto Supremo 005-2012 TR, ¿no? Entonces, ¿qué más? En el artículo 82 del mismo decreto, del reglamento, nos habla que el empleador debe efectuar el IPRC de forma periódica. No solamente efectuar, sino que también tienes que revisarlo, tienes que actualizarlo. Y eso nos dice el artículo 57 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el cual dice, el empleador actualiza la evaluación del riesgo. ¿Y dónde haces tu evaluación de riesgo? En tu IPRC, como mínimo una vez al año. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la vigencia, ¿cuánto tiene que ser? La vigencia de un IPRC, ¿cuánto tiempo tiene que ser? Como mínimo tiene que ser, o perdón, como máximo tiene que ser un año, ¿no? ¿Por qué? Te está diciendo que mínimamente tienes que revisar una vez al año tu IPRC, ¿no? Entonces, yo no puedo tener exhibido acá, por ejemplo, y muchas veces se ha visto que yo voy a una inspección y reviso su IPRC y el IPRC está del 2018. Y todavía me dicen, no, ingeniero, sí tienes las firmas, todo, pero ¿qué? Las fechas, la fecha de actualización está mal, ¿no? Entonces, pero muchos dicen, ingeniero, pero no tuve accidentes, no tuve modificación de puesto de trabajo, no tuve nuevas instalaciones, te ponen que no tuvieron nada. Pero hay, por ejemplo, actualizaciones normativas, hay actualizaciones de procedimientos y todo eso se tiene que evidenciar dentro de tu IPRC también, ¿ok? ¿Qué más nos dice? Una vez elaborado el IPRC, podremos determinar nuestras necesidades de capacitaciones. Ahí vamos a poder, porque las capacitaciones son un control administrativo, ¿ok? Lo que debemos reforzar en nuestro riesgo te ayuda a identificar las oportunidades de mejora de tu sistema de gestión, ¿no? ¿Por qué? Porque yo voy a implementar medidas de control
Y ahorita vamos a ver también cómo se implementan las medidas de control y cómo se identifican las medidas de control. Por eso esta parte que les quede bastante claro. También que podemos poner los EPPs, por ejemplo. Las EPPs también son una medida de control y vamos a detallar más adelante qué medidas de control adicionales vamos a tener. ¿Ok? ¿Hasta ahí todo claro? Chicos, ¿hasta ahí todo claro? A ver, continuamos. Muy bien. Ok, estén atentos al chat, por favor, ¿ya? ¿Qué más? El Decreto Supremo 002-2020-TR, que modifica básicamente al Reglamento de la Seguridad y Salud en el Trabajo con el Decreto Supremo 005-2012-TR, que dice, aprueba medidas para la promoción de la formalización laboral y la protección de los derechos fundamentales laborales en el sector agrario, por ejemplo, ¿no? Entonces nosotros podemos hacer ciertas actualizaciones normativas que también relacionan al IPRC, ¿no? La actualización, por ejemplo, aquí nos menciona claramente dentro de esta normativa, dentro de este Decreto Supremo 002 20TR, nos dice que la actualización tiene que ser periódica y la actualización no se tiene que exceder a un año. Es lo que yo les había dado, ¿no? ¿Qué más? El IPRC es elaborado por el empleador. Ok. Ingeniero, si el empleador, por ejemplo, terceriza su servicio de seguridad, una consultora puede realizar el tema del IPRC, la consultora puede realizar. ¿Qué creen ustedes? Si yo tercerizo el servicio de seguridad y salud en el trabajo, por ejemplo, contrato a una consultora que me va a ver todo el sistema de gestión, sí puede elaborar. ¿Por qué? Porque está a cargo de el empleador. ¿Ok? Entonces acá, por ejemplo, el servicio de seguridad y salud en el trabajo también es el quien elabora el IPRC, ¿no? ¿Dónde se elabora o para quién se elabora? Se elabora básicamente para cada puesto, como les dije, ¿no? Cada puesto es independiente. Muchas veces tienen solamente una empresa, por ejemplo, y tienen un solo IPRC. ¿Estará correcto eso? ¿Qué opinan ustedes? Por ejemplo, yo voy a una tiendita pequeña. En una tienda pequeña, y es una empresa, por ejemplo, vamos a hacer ya, un lugar donde reparan computadoras. Es una tienda, es un centro técnico, y me presentan solamente un IPRC. ¿Estará correcto eso? ¿Qué creen ustedes? A ver, chicos, ¿estará correcto que solamente una empresa tenga un solo IPRC? El ejemplo es, por ejemplo, un lugar donde reparan computadoras, me presenta solamente un IPRC, ¿no? Y me dice, no, pero mi tienda es pequeñita, me dicen todavía, ¿no? No, muy bien. Acá tiene que ser como dice acá, por cada puesto de trabajo. Entonces, cada puesto, por ejemplo, en una tienda, si yo tengo una tienda, mi tienda va a tener subáreas, ¿no? Acá estará el área de ventas, acá estará, por ejemplo, el taller de las reparaciones de las computadoras. ¿Qué más? Puedo tener un área administrativa. Entonces, cada puesto tiene que tener su IPRC, ¿ok? Entonces, es por cada puesto de trabajo, ¿ok? ¿Qué más? Con la participación de quién. ¿Quién debe participar dentro de la elaboración del IPRC? Básicamente, participa una persona competente, porque tiene que ser una persona que conoce básicamente cómo se elabora el IPRC, porque es una parte técnica. Y luego vamos a tener quienes participan en la consulta, ¿no? ¿Quiénes participan en la consulta? Básicamente participan, por ejemplo, los trabajadores. Los trabajadores son quienes identifican de primera mano, van a identificar qué peligros van a tener los usuarios. Ellos son los que están en el día a día en el trabajo, ¿no? Muchas veces yo digo y les pregunto a los trabajadores, ¿a ustedes les han consultado para que elaboren el IPRC? Y ellos dicen, no, a mí nunca me han dicho nada. ¿Te han hecho elaborar un IPRC continuo? No, que no me han preguntado nada. Vas y le preguntas, ¿cómo has hecho tu IPRC? Y el ingeniero de seguridad dice, no, yo lo hice.
Ah, pero no pregunté al trabajador porque yo conozco el procedimiento. ¿Estará correcto? No. ¿Por qué? ¿Quién conoce básicamente los objetivos? Es los trabajadores. Porque tú tienes una fábrica, si tienes una fábrica, por ejemplo, ¿qué riesgos locativos está en cada línea, por ejemplo, ¿no? Acá puede haber unos riesgos, acá puede haber múltiples riesgos. Entonces, si nosotros básicamente preguntamos al trabajador, el trabajador de forma exacta me va a decir cuál es el peligro latente dentro de su área, ¿no? En cambio, uno de gabinete, no, quizás pueda saber los procesos, pero no va a identificar los peligros, ¿ok? ¿Qué más participan? Participan los representantes del comité. Es muy importante, ¿no? Los representantes del comité básicamente tienen que ser los veedores de que se haga un buen estudio de IPRC, porque muchas empresas hacen, simplemente adoptan un IPRC, por no decirlo, copian un IPRC de otra empresa y no evalúan, simplemente por tener el IPRC, ya tengo un IPRC de otra empresa, pero la otra empresa también hace lo mismo que yo, ya lo copio y lo hago. Y a mi comité firma, ¿no? Y el comité va y lo firma. El accionar también del comité, no. ¿Y cuándo se dan cuenta que recién el IPRC está mal? Cuando pasa un accidente, por ejemplo, ¿no? Se había dado de cuenta, por ejemplo, de que un cable estaba pelado en tal lugar, nadie. Entonces, ni los trabajadores, ni los representantes, ni el empleador se habían dado cuenta, ¿no? A ver, nos mandan mensajitos. ¿Qué nos dicen? Eh, Mérida nos dice, el trabajador es quien evalúa los riesgos, peligros y las medidas de control, ¿no? El trabajador es quien identifica el peligro y la evaluación del riesgo se da en conjunto, ¿no? El trabajador es quien identifica el peligro, hay que tener en cuenta eso, ¿ya? Mérida, el trabajador identifica el peligro y el nivel de riesgo se evalúa en diversos factores, que ahorita también lo vamos a ver. Dice, Jorge nos dice, ¿se tiene que consultar a todos los trabajadores del área o solo a dos? Mira, nosotros, para poder hacer básicamente un estudio de línea base o un IPC línea base, que ahorita también nos vamos a detallar, ¿qué es lo que hacemos? Básicamente, entregamos un formato en donde ellos van a poder colocar qué peligros y qué riesgos han visto, ¿no? Pero antes tú tienes que capacitar a tu trabajador, por ejemplo, en qué cosa es un peligro, qué cosa es un riesgo, y le tienes que dar ejemplos, ¿no? Entonces, cada trabajador, por ejemplo, en tu capacitación, en un área de almacén, los reúnes a todos, son 10 trabajadores, a todos los trabajadores los reúnes para que tu diagnóstico sea más real, ¿no? Ahora, si yo, ingeniero, yo tengo 500 trabajadores, ¿a los 500 trabajadores le voy a consultar? No, tampoco es dable, pues, ¿no? Entonces, a los 500 trabajadores no, sino también a la parte más representativa. Por ejemplo, hago un muestreo, ¿no? Puedo decir, de cada área voy a muestrear el 20% de trabajadores. Al azar a 20 trabajadores le hago rellenar mi formato de IPC línea base para que ellos puedan identificar. Lo ideal, si son pocos trabajadores, es para todos los trabajadores, ya que mientras más identificadores de peligros haya, es mucho mejor, ¿no? Por ejemplo, si Juan Pérez ha identificado un peligro eléctrico, pero no sé, su compañero Marco no ha identificado peligro eléctrico, sino un peligro, por ejemplo, físico, ¿no? Que Juan Pérez no había visto. Entonces, es muy importante que también haya varias opiniones sobre los peligros. ¿Ok? Entonces, estas consideraciones hay que tener en cuenta y es lo que la normativa nos dice. A ver, continuamos. Eh, También el decreto 002 2020, esto ya lo había explicado, vamos a retomarlo y recordarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo se realiza el IPRC básicamente? ¿Qué es lo que se analiza? Se analiza, por ejemplo, las actividades rutinarias y no rutinarias, ¿ok? Actividades rutinarias hace mención, por ejemplo, a las actividades rutinarias hace mención a actividades que nosotros ya hemos realizado constantemente. Por ejemplo, ¿no? Si, uy, a ver, si, por ejemplo, en mi fábrica, vamos a hacer un ejemplo. Tengo una fábrica y mi fábrica produce tubos de plástico.
Entonces, todo mi proceso de fabricación ya está estandarizado, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá por ejemplo, el de extrusión de material sabe qué tipo de actividades va a realizar. Por ejemplo, el técnico de mantenimiento que está aquí sabe también qué tipo de actividad va a realizar. El de empaque, ya vamos terminando los tubos, el que va empacando sabe qué tipo de actividades va a realizar. Esas son las rutinarias, la que todos los días yo lo voy a hacer, ¿no? Todos los días hago el procedimiento, por ejemplo, el procedimiento A, el procedimiento B, el procedimiento C. Entonces, en todas estas ya conozco qué tipo de actividades hago, ¿no? Ya están escritas. Esas son las actividades rutinarias. Pero las actividades no rutinarias, ¿qué quiere decir? Que las que se pueden presentar por emergencia, ¿no? Por ejemplo, en tu mismo ejemplo, ¿no? Yo estaba fabricando ingeniero y en mi línea se ha roto una faja, ¿no? Se rompe una faja. Entonces, esta actividad ya no es rutinaria. Esta actividad es una emergencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta actividad también tiene que estar contemplada dentro de tu IPRC. Ahora, ustedes me preguntarán, ¿cómo contemplo mis actividades rutinarias? Y yo me pongo en el peor de los casos. Pongo escenarios A, pongo escenarios B, de qué cosas o qué actividades pueden pasar para que sean actividades no rutinarias. ¿Ok? Entonces, todo esto yo tengo que contemplar. Dice, según lo establecido en cada puesto de trabajo, eh, como las situaciones también de emergencia, como le decía, ¿no? Las situaciones de emergencia, por ejemplo, son las actividades no rutinarias. Entonces, que las cuales se presentan a causa del trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, otro tipo de emergencia que puedes tener, un sismo. Un sismo es un tema de una emergencia general, por un tema de desastre natural, por ejemplo. Eso también tú tienes que contemplar aquí, ¿ok? ¿Qué más? Las condiciones de trabajo existentes y previstas. Las condiciones de trabajo son las que se analizan para nosotros poder identificar los peligros, porque los peligros están asociados a las condiciones de trabajo, ¿ok? Se identifica también la probabilidad de que el trabajador que ocupe sea especialmente sensible a determinados factores de riesgo, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada trabajador también se le evalúa, por ejemplo, al trabajador actos y al lugar de trabajo se le evalúa el tema de condiciones, ¿ok? Luego hacemos la identificación de peligros, la evaluación de riesgos existentes en lo posible para que nosotros podamos ya ir armando nuestra matriz, ¿no? En materia de seguridad y salud en el trabajo, tiene que guardar la relación, el medio ambiente con el lugar o el puesto de trabajo, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué nos quiere decir? Que, por ejemplo, si yo identifico un peligro, tiene que guardar relación al puesto de trabajo que yo estoy estudiando, ¿no? Si es un puesto de trabajo, por ejemplo, de mantenimiento, la identificación de peligros tiene que ser de acuerdo al puesto que yo estoy identificando, ¿ok? Se tiene que incluir las medidas de protección. Claro, las medidas de protección, algunas medidas ya pueden estar ya previstas o hay algunas medidas que no están previstas y eso nosotros vamos a incluirlo dentro de nuestras medidas de control, ¿ok? Dentro de las medidas de control, nosotros vamos a ir identificando, por ejemplo, o colocando también las medidas de protección, ¿no? Las medidas de control. ¿Qué más? Los resultados de las evaluaciones de factores de riesgo, ¿ok? Entonces, alguna vez, les pongo de ejemplo, nosotros tenemos que juntar todos los resultados de lo que nosotros realizamos, por ejemplo, en los monitoreos, ¿ok? Si nosotros juntamos todos los resultados en los monitoreos, ¿qué es lo que vamos a identificar? Por ejemplo, acá está, vamos a identificar riesgos físicos, riesgos químicos, riesgos biológicos, ergonómicos y psicosociales. Entonces, ingeniero, si a mí me toca, por ejemplo, este, actualizar mi IPRC en el mes de noviembre, ¿cuándo realizaré yo mi monitoreo ocupacional? ¿Antes de noviembre o después de noviembre? ¿Qué creen ustedes? A ver, chicos. Muy bien, Mérida nos dice antes. Claro, porque yo tengo que hacer
antes de actualizar mi I+C. ¿Por qué? Porque yo en el monitoreo voy a identificar todos los factores de riesgos que tengo que incluir en mi I+C. ¿Ok? Entonces hay que tener en cuenta, porque hay muchos programas, por ejemplo, que en noviembre, digamos, en octubre actualizan su I+C y en noviembre están haciendo su monitoreo. Entonces, claro, la norma no te pone de forma explícita, ¿no? Yo no lo puedo multar, pero sí puedes hacerle una recomendación, ¿no? ¿Por qué haces tu monitoreo antes? ¿Por qué haces tu auditoría después de actualizar tu I+C, por ejemplo? Una auditoría, un monitoreo, una inspección general se realiza antes de realizar un I+C. Esto hay que tener en cuenta, ¿ya? Entonces, todo esto se hace antes del I+C. Entonces, yo antes del I+C tengo que actualizar todos los documentos que, que corresponden, ¿no? No solamente monitoreo, sino también voy a actualizar, por ejemplo, como les decía, ¿no? Auditorías internas, inspecciones generales, todo eso yo tengo que hacer. ¿Qué más ingresa, ingeniero, a mí per se? Ingresa los resultados de las investigaciones de los accidentes, ¿no? No solamente los accidentes, sino también las investigaciones, por ejemplo, de los incidentes peligrosos. ¿Por qué? Porque yo aquí voy a poder identificar, por ejemplo, voy a identificar en este punto, voy a identificar causas, ¿no? Voy a identificar causas, ¿no? Causas básicas, por ejemplo, y causas inmediatas. Las causas inmediatas, ¿qué cosas son? Básicamente son factores. Los factores lo que básicamente hacen es determinar qué tipo o qué factor ha hecho que ocasione. Por ejemplo, yo tengo que identificarlo y corregirlo, ¿no? Por ejemplo, si había una guarda de seguridad que no se le había hecho mantenimiento, entonces acá ponemos la guarda de seguridad que no se le había hecho mantenimiento. Esta- este, o no se ha identificado adecuadamente la guardia de seguridad y ha ocasionado que un trabajador, por ejemplo, sufra una lesión grave en sus miembros superiores. Por ejemplo, puede ser la amputación de un dedo, puede ser la amputación de la mano, inclusive, ¿no? Entonces, ahí yo he identificado que, por ejemplo, a mi guardia de seguridad o a todo el equipo le hacían el mantenimiento de forma semestral. ¿Qué tengo que hacer esto? Modificar para que mi mantenimiento ahora sea de forma, por ejemplo, puede ser bimensual o puede ser trimestral, ¿no? Entonces, esto hay que tener en cuenta eso. Los resultados de los accidentes, cuando nosotros identificamos las causas inmediatas y las causas básicas, nos sirven para que sean factores para poder identificarlos y poder corregirlos básicamente y poder incluirlos dentro de nuestras medidas de control del I+C. ¿Ok? ¿Qué más? Datos estadísticos, ¿no? Dice, ¿no? Datos estadísticos de la recopilación, de la vigilancia de la salud colectiva de los trabajadores, ¿no? Por ejemplo, datos estadísticos. ¿Qué podemos sacar en conclusión? Hay, por ejemplo, ahora hay temporadas, ¿no? Temporadas, por ejemplo, eh, de enfermedades estacionales que les pueden llamar, ¿no? Por ejemplo, la gripe, por ejemplo, el dengue, que muchas veces no se incluía, por ejemplo, dentro de un I+C, el mismo COVID-19 que no se incluía el I+C. Entonces nosotros identificamos, por ejemplo, la médica ocupacional te puede identificar que en el mes de enero, que ahora va a pasar en Lima, por ejemplo, o en la zona norte, en el mes de enero, en el mes de febrero, ¿qué es lo que pasa? Básicamente lo que pasa es que aumentan casos de dengue, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿tú incluirás al dengue dentro de tu I+C? ¿Qué creen ustedes? ¿Te afectará? ¿Será un peligro para tus trabajadores el dengue o alguna enfermedad estacional? Sí, ¿verdad? Entonces, yo con esta estadística, lo que estoy haciendo es identificar cuándo, por ejemplo, mis trabajadores se enferman más. Si se enferman más en enero, se enferman más en octubre. Entonces, yo identifico también básicamente qué tipo de enfermedad son los que dañan más. Por ejemplo, el COVID en su momento, ahora ya ha bajado, pero todavía sigue presente. El tema del dengue, por ejemplo, ahorita que va a ser un boom en estas épocas de verano
el año pasado lo fue. Entonces, estas enfermedades estacionales también se incluyen dentro del IPRC y se proponen las medidas de control, ¿no? Tus medidas de control, por ejemplo, el COVID, ¿cuál era? Que ahora nosotros lo conocíamos al derecho al revés por las normativas que habían salido. Por ejemplo, las recomendaciones de bioseguridad, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso también se detalla dentro de tus medidas de control. Entonces, nosotros tenemos que tener todo este panorama para poder identificar y realizar un buen diagnóstico del IPRC. ¿Hasta ahí les quedó claro? ¿Tienen alguna consulta hasta aquí? A ver, chicos. No. ¿Algo que nos haya quedado claro? Ya, muy bien. Seguimos entonces. ¿Ok? Seguimos. Ok, clasificación de los peligros. Entonces, nosotros en una empresa tenemos múltiples peligros. No solamente tenemos peligros físicos, ¿no? Tenemos peligros químicos, tenemos peligros biológicos, la combinación de dos peligros físico-químicos, el peligro más fuerte que pueda haber dentro de una organización, peligro eléctrico, por ejemplo, ¿no? Dado que la consecuencia de un peligro eléctrico es mortal. Peligro ergonómico, peligro mecánico, peligro locativo, peligro psicosocial. Todos estos peligros nosotros vamos a encontrar en cualquiera sea las actividades que nosotros realizamos, ¿ok? Entonces ahorita vamos a determinar básicamente cada uno de los peligros que nosotros podemos encontrar. Peligros físicos, ingeniero. ¿A qué nosotros llamamos peligros físicos? Característica física, por ejemplo, con las vibraciones, ¿no? Ahora, cada uno de ustedes me va a decir un ejemplo, pensando, a ver, de todos los peligros, en qué tipo de actividades nosotros podemos identificar estos peligros, ¿ya? Para hacerlo más dinámico. La vibración, por ejemplo, ¿dónde vamos a identificar ruidos, radiaciones, las llamas libres, exposición a temperaturas extremas, tanto frío como calor, objetos a temperaturas extremas, oscuridad, humedad, explosivos, material inflamable y proyección de partículas? Vayan pensando y también en las imágenes ya tenemos, ¿ok? A ver, de forma voluntaria, ¿dónde empezamos, por ejemplo, en actividades? Vamos a determinar actividades. Por ejemplo, vibración. Yo digo, ¿dónde hay vibración, por ejemplo? Cuando construyen una pista, por ejemplo, ¿no? Van a demoler una pista. Entonces, ahí, por ejemplo, en el rotomartillo, yo tengo un peligro físico de vibración. Ruido. A ver, ¿dónde encontrarán el ruido? Un ejemplo, a ver, chicos, todos los que están conectados, un ejemplo, vayan pensando. Muy bien, en las actividades de construcción también hay ruido, pero hay que ser más específicos. Por ejemplo, construcción de pistas, muy bien, Jorge. Construcción de pistas, lo mismo, ¿no? Acá en el mismo ejemplo. ¿Qué el ruido? Por eso el trabajador, por ejemplo, se está tocando el oído, ¿no? Radiaciones ionizantes. ¿Dónde podremos ver radiación, por ejemplo? ¿En qué tipo de actividad radiación? A ver, chicos, la radiación, ¿dónde podemos encontrar radiación? A ver, hagan funcionar a la cabecita para que ustedes puedan imaginarse dónde encontramos radiación. Imagínense todas las situaciones de su trabajo, situaciones en donde ustedes han estado expuestos. Muy bien. Uno de la radiación, por ejemplo, es los hornos microondas, ¿no? ¿Qué más? A ver, otro ejemplo. Muy bien, Jorge. Para ir continuando, por ejemplo, la radiación está en este ejemplo, ¿no? ¿Qué vemos aquí, por ejemplo? La radiación, muchos de nosotros hemos pasado el famoso rayos X en algún momento, ¿no? Una tomografía, por ejemplo, en algún momento. Entonces, en estos procesos médicos, por ejemplo, tenemos radiación ionizante, por ejemplo, ¿no? Entonces, la radiación básicamente afecta en grandes exposición también al personal, por ejemplo, técnico, ¿no? Por ejemplo, yo trabajé en un centro, en la red de clínicas San Pablo, por ejemplo, en Lima, y nosotros lo que hacíamos era que el personal, a los tecnólogos, por ejemplo, que trabajaban cerca o trabajaban en el área de rayos X, de forma mensual se hace un monitoreo de radiación, ¿no? Es colocar un aparato que mida básicamente cuánta radiación hay en el ambiente, ¿no?
cuánta radiación se expone el trabajador. Entonces nosotros evaluamos también este peligro. Entonces ahí, por ejemplo, vemos radiaciones. Llamas libres, ¿dónde vemos las llamas libres? Chicos, a ver, en un proceso, en una actividad, ¿dónde hemos visto llamas libres? Muy bien, también en soldaduras, muy bien. Por ejemplo, en procesos en pollerías, muy bien, llama libre en pollerías. Por ejemplo, estoy friendo las papas fritas, ¿no? Entonces, ¿qué veo yo? Veo las llamas libres en los restaurantes, ¿no? Ahora, en un proceso más industrializado ya, por ejemplo, lo que han trabajado, por ejemplo, en el sector industrial metalúrgico, también podemos ver las llamas libres cuando hacen procesos de soldadura ya automatizada, ¿no? También vemos el tema de las llamas libres. Exposición a temperaturas extremas, por ejemplo, donde nosotros vamos a vernos, a ver, me dice un ejemplo de exposición extrema de frío y exposición extrema de calor, por ejemplo. ¿Dónde verán exposición extrema al frío, por ejemplo? ¿En qué actividades podremos ver, por ejemplo? Y al contrario, exposición extrema al calor también, ¿no? Muy bien, exposición extrema al calor, por ejemplo, vamos a ver en las calderas, ¿no? Por ejemplo, en unas empresas que hacen conformación, ya sea mecánicas, que hacen fabricaciones, por ejemplo, las empresas como Aceros Arequipa, por ejemplo, en todos sus procesos metalúrgicos, vamos a tener también exposición a altas temperaturas, ¿no? Las, y al contrario, ¿dónde veremos exposición al frío? Muy bien, como lo dijo Vilma, como lo dijo Jorge, también en los frigoríficos, ¿no? Personas que trabajan, por ejemplo, en San Fernando, que van a estar ya en la distribución, en el despacho, por ejemplo, de los pavitos, ¿no? Ahí, por ejemplo, vamos a personas que pueden estar expuestas a temperaturas bajas como el frío, ¿no? ¿Qué más? A la oscuridad. ¿Dónde veremos oscuridad? ¿Dónde veremos oscuridad, chicos? A ver, ¿en qué tipo de actividad veremos oscuridad? Muy bien, en las minas, en los socavones. La cantera en los socavones, básicamente la oscuridad es el peligro físico predominante también, ¿no? Humedad, ¿en qué sector pasa la humedad? En el sector minero habrá humedad. ¿Qué creen ustedes? En el sector minero también hay humedad. ¿Ok? También hay gran exposición a las humedades. Explosivos, ¿dónde vemos el tema de la exposición a los explosivos? A ver, también en minas, ¿no? Los famosos, las detonaciones de las dinamitas, ¿no? En el proceso, ya sea, por ejemplo, en el tema de socavón, utilizan muchas veces el tema de los explosivos como dinamitas para poder realizar la producción, ¿no? Para poder realizar la destrucción de ciertas partes. Muy bien, en la construcción de puentes, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero modificar una estructura natural, no solamente en puentes, sino también puede haber cualquier tipo de estructuras, por ejemplo, que quieren intervenir, quieren hacer un edificio y hay una roca de por medio, a veces se hace, por ejemplo, un proceso de explosivo controlado, ¿no? Para poder romper, por ejemplo, las rocas. En las carreteras muchas veces se ha visto eso, ¿no? Por ejemplo, en los túneles también se ha visto el tema de los explosivos. Material inflamable, lo manejamos en siempre. Material inflamable casi hay en diversos sectores, ¿no? Por ejemplo, sector en los grifos, muy bien, sector automovilísticos, eh, en las personas, por ejemplo, que realizan trabajos o envasados, por ejemplo, de balones de gas también, tenemos proyección de partículas, donde tenemos básicamente, tenemos, por ejemplo, equipos como amoladoras, sierras eléctricas, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, nosotros vamos a poder tener peligros de proyección a partículas, ¿ok? Entonces, estos son los ejemplos de peligros físicos, ¿ok? Estos hay que tener en cuenta peligros físicos. ¿Por qué tienen la característica de peligros físicos? Porque están asociados a condiciones físicas, ¿ok? Luego vamos a continuar. Peligros mecánicos.
Peligros mecánicos básicamente están asociados a todo equipo o maquinaria que nosotros podamos utilizar. ¿Ok? Peligros mecánicos. Bueno, ¿en qué equipos nosotros identificaremos los peligros mecánicos? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, ¿ya? Aquí, por ejemplo, vemos un equipo minero, creo que es un scoop, el cual sirve, por ejemplo, para poder trasladar mineral. Entonces, un equipo mecánico, nosotros en la característica mecánica, en que habla, por ejemplo, en la composición mecánica del equipo, nosotros vamos a poder determinar ciertos peligros, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde se entiende más el ejemplo? Por ejemplo, en este torno, ¿no? ¿Qué peligro mecánico podemos verificar acá? Por ejemplo, los componentes, ¿no? Los componentes, por ejemplo, este torno tiene un eje que va a girar a grandes velocidades, ¿no? A altas revoluciones. Entonces, esta revolución es un peligro, por ejemplo, mecánico, ¿no? En el carro, en un equipo, por ejemplo, el funcionamiento mecánico, ya que el motor hace funcionar a todo el equipo de por sí ya es un peligro mecánico, ¿no? Porque nosotros básicamente en la operación vamos a identificar cierta característica que nos puede ocasionar daño. En el torno, por ejemplo, ¿qué puede ser? Básicamente, como en muchos casos ha pasado, muchos accidentes, el tema, por ejemplo, estás manipulando el torno y se te engancha una ropa o tu guante se te engancha, ¿no? Te jala toda la mano, ya está. Sucedió un accidente por peligro mecánico, ya que esto va, por ejemplo, a altas revoluciones. Por estructuras, por ejemplo, ¿no? Por estructuras, por ejemplo, estos. Nosotros podemos identificar aquí una estructura natural que muchas veces le llamamos el talud, ¿no? Esto, por ejemplo, es un talud. El talud tiene un ángulo para poder ser excavado o para poder ser, por ejemplo, habilitado, ¿no? Hay diferentes ángulos, por ejemplo, el que es un ángulo más, mucho mayor, por ejemplo, esto es más seguro que este, por ejemplo, ¿no? Este tiene un ángulo más perpendicular, por ejemplo. Entonces, básicamente, en este talud, en esta parte, va a haber mucho más riesgo estructural del talud, por ejemplo, ¿no? Que está asociado a una estructura. El tema de las herramientas. Las herramientas son mecánicas, sí, porque tienen características mecánicas, ¿no? Por ejemplo, un pistón. Yo voy a utilizar un pistón, voy a utilizar, por ejemplo, muchas veces lo que ha ocurrido acá, accidentes, cuando van a reparar su carro, ¿qué es lo que ponen? Ponen una gata eléctrica, perdón, una gata, así se le llama un equipo neumático, eh, el cual sirve, por ejemplo, para levantar cierto peso, ¿no? ¿Qué pasa si esta gata no está bien asegurada, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? El mecánico está arreglando, el pistón baja y sucede un aplastamiento. También por tema de herramientas, por ejemplo, ¿no? Objetos punzocortantes o contundentes. Todo objeto punzocortante que nosotros podamos utilizar, también lo vamos a poder identificar. El tema de las rocas, caída, desprendimiento de rocas. Por ejemplo, ¿dónde podemos ver el tema de caídas o desprendimiento de rocas? ¿En qué actividad podemos identificar eso? A ver, chicos, ¿dónde se ve el desprendimiento de rocas? Muy bien, en huaicos, por ejemplo. Huaicos ya son asociados, por ejemplo, a fenómenos naturales, ¿no? Otro desprendimiento de rocas, para ya ir avanzando, por ejemplo, es en el sostenimiento, que realizan muchas veces, tanto, por ejemplo, para carreteras, realizan, por ejemplo, para túneles, realizan sostenimientos en minería, por ejemplo, ¿no? Ahí hay desprendimiento de rocas, por ejemplo, ¿no? Y así podemos ver, por ejemplo, superficies inestables, vehículos en movimiento, que son también, como les decía, ¿no? Si el vehículo o el equipo está en funcionamiento y atropella, por ejemplo, también puede ser un peligro mecánico, ¿no? Los materiales, el aire comprimido, muchas veces el aire comprimido causa accidentes fatales, inclusive, ¿no? Por ejemplo, muchas veces han visto videos en donde están inflando una llanta. ¿Y qué es lo que pasa? La llanta explosiona debido al aire comprimido, el neumático, ¿no? Entonces, si es un neumático, por ejemplo, de este equipo,
por supuesto que va a incluso matar al operador, ¿no? Trabajos en altura también son peligros mecánicos. Por ejemplo, en esta fábrica, ¿no? ¿Qué están haciendo? Están trasladando a, una, a un paquete de fierros mediante una grúa, y esto también es un trabajo, por ejemplo, a desnivel, ¿no? Trabajo a desniveles, el cual también incluye un peligro mecánico. ¿Qué pasa si falla esta máquina? Falla, por ejemplo, la estructura mecánica de los fierros, falla la estructura mecánica de los cables que están sosteniendo. ¿Qué va a pasar? Se va a caer esto, ¿no? Puede causar un aplastamiento directamente al trabajador. Entonces, carga suspendida. Acá, por ejemplo, vemos varios factores, ¿no? Carga suspendida. Vemos, por ejemplo, trabajo a desnivel, que son, o trabajo también en altura, ¿no? Entonces, todos esos factores también se tienen que evaluar. ¿Ok? Luego pasamos a los riesgos locativos, los riesgos eléctricos y los riesgos ergonómicos. ¿Ok? Los riesgos locativos básicamente son asociados al puesto de trabajo, ¿no? Por ejemplo, en mi oficina hay vías de acceso obstruidas. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el riesgo de ese peligro? Las caídas, por ejemplo, ¿no? Apilamientos incorrectos, ¿no? Tengo muchas cajas. ¿Cuál va a ser el riesgo de este apilamiento? El aplastamiento, ¿no? Que puede ocasionar esta caja. Escaleras y andamios que tienen que estar en buen estado. Y los espacios confinados también pueden ser locativos, ¿no? Por ejemplo, acá vemos un espacio confinado. El espacio confinado o trabajos en espacios confinados son trabajos de alto riesgo. ¿Por qué? Porque incluyen riesgos potenciales en el tema, por ejemplo, de la disminución de la concentración del oxígeno, por ejemplo, ¿no? En acá tenemos, por ejemplo, a un personal que está ingresando, como podemos identificar, ingresa con su ventilación correspondiente, con los EPPs correspondientes, entonces sí hay una buena gestión de seguridad y salud en el trabajo dentro de este procedimiento. Riesgos eléctricos, ¿no? Perdón, los peligros eléctricos. Los peligros eléctricos son, por ejemplo, los cuales incluyen cargas eléctricas directas o indirectas, ¿no? ¿Cómo es directa? Cuando hay un contacto, básicamente directo a la fuente, ¿no? ¿Qué pasa si acá, por ejemplo, aquí yo agarro, el cable está pelado, y yo agarro con mi mano esto? El contacto es directo. Y en este ejemplito que estamos viendo acá, por ejemplo, el contacto es indirecto, ¿no? ¿Por qué? Porque la falla se origina en el equipo, pero por la característica del equipo hay una conducción en todo el equipo, y yo al hacer contacto con el equipo, más no con la fuente, estoy teniendo un contacto eléctrico indirecto. Entonces, ambos, contacto eléctrico directo, directo es cuando es en la fuente, indirecto es cuando no es en la fuente, entonces, y electricidad estática también, ¿no? Electricidad estática, por ejemplo, hay básicamente lo que pasa, ¿no? Cuando, por ejemplo, acá hay un carrito y se ha caído el cable al carro, le está dando mucha electricidad y acá se va a formar ondas, ¿no? Las ondas eléctricas o las ondas estáticas, por ejemplo, ¿no? Aquí, si yo camino por acá, me voy a electrocutar. Entonces, ahí también hace mención a la electricidad estática, ¿no? ¿Qué más? Peligros ergonómicos. Los peligros ergonómicos vamos a tener, por ejemplo, al diseño del lugar, a la distribución del espacio. Por ejemplo, lo más frecuente, ¿no? Todos, y me incluyo también, nosotros trabajamos en una computadora y muchas veces tenemos malestares, por ejemplo, en la columna, ¿no? Dolores en los hombros. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una mala disposición ergonómica, ¿no? Entonces, ¿esto cómo podemos identificar? Mediante un monitoreo ergonómico, ¿ok? También movimientos repetitivos, ¿no? Posturas incorrectas, levantamiento de cargas, por ejemplo. Aquí, este procedimiento, ¿qué creen ustedes? ¿Estarán actuando, estarán haciendo de buena manera el procedimiento de carga? ¿Qué podemos identificar ahí, por ejemplo? A ver, chicos, ¿estarán haciendo un correcto procedimiento de carga esos dos señores? ¿Qué creen ustedes? A ver, al menos. Sí. Por ejemplo, acá se evalúa muchas formas, ¿no? El procedimiento de carga, por ejemplo, uno no tiene que
cuando uno realiza un procedimiento de carga, por ejemplo, no tiene que darle la postura a la columna, ¿no? No tiene que cargar todo el peso a la columna, sino a los miembros inferiores. Entonces, uno, por ejemplo, tiene que estar un poquito más sentado para poder levantar incluso esta carga, ¿no? ¿Qué más? El sobrepeso, por ejemplo, ¿no? Un sobreesfuerzo. Nosotros, por normativa ergonómica, el varón puede levantar máximo 25 kilogramos, ¿ok? Entonces, aquí quizás el equipo está sobrepasando los 25 kilogramos, ¿no? Entonces, no hay un procedimiento de carga, ¿no? Empujar o jalar también es un procedimiento inadecuado, un procedimiento ergonómico, el cual tiene un procedimiento en cómo debemos nosotros jalar, cómo debemos empujar ciertas cajas o cierta carga, ¿ok? Entonces, muy bien, ahí nos dicen, por ejemplo, es mucho peso y la salud está en riesgo, ¿no? Muy bien, por ejemplo, como les decía, ¿no? Un varón puede cargar como máximo 25, 25 kilogramos, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos que evaluar también eso. ¿Qué más? Los riesgos biológicos asociados, por ejemplo, a la contaminación biológica que podamos tener por alimentos contaminados, ¿no? Los que trabajan en obra, por ejemplo, y les dan una condición algo así para que almuercen, que tienen riesgos biológicos, ¿no? Por ejemplo, los sanitarios también, microorganismos patógenos. En las obras muchas veces hemos visto, por ejemplo, baños que son portátiles, que no tienen, por ejemplo, deberían tener un biodigestor acá, ¿no? Un biodigestor que es un tanque en donde se tiene elementos químicos que van a descomponer los restos o la composición orgánica, ¿no? Entonces, muchas veces no tienen eso, sino tienen un pozo nada más, sin ninguna preparación, no le echan ni cal, no le echan ni ceniza, por ejemplo. Entonces, también es un riesgo biológico porque estamos exponiendo al trabajador a microorganismos patógenos, ¿ok? Riesgos psicosociales, el vandalismo. Hoy en día, por ejemplo, todos los trabajadores viven con una incertidumbre, ¿no? Por la delincuencia, por las extorsiones. Entonces, eso es un riesgo psicosocial. El estrés laboral también es un riesgo psicosocial, ¿no? La inseguridad también es un riesgo psicosocial, por ejemplo. Es todo aquel factor psicosocial que afecta al comportamiento conductual del trabajador. El miedo, por ejemplo, el vandalismo genera miedo, ¿no? El estrés laboral, como su nombre mismo genera, por ejemplo, va a generar un estrés, va a generar, por ejemplo, ansiedad, va a generar depresión en el trabajador. Entonces, todo eso también se tiene que evaluar mediante instrumentos psicosociales, ¿ok? Los eventos naturales, las tormentas eléctricas, por ejemplo, en tormentas eléctricas, cuando hay obra, se declara zona roja, por ejemplo, ¿no? Entonces, zona roja es que no podemos realizar ninguna actividad en tormentas eléctricas. Eso es una medida de control, por ejemplo, ¿no? Deslizamientos, por ejemplo, en los taludes, por ejemplo, puede haber huaicos. Eso hace mención también a los deslizamientos de cierta parte de un terreno, por ejemplo, ¿no? Inundaciones, huaicos, sequías, sismos, lluvias son eventos naturales que nosotros podemos eh, incluir también, por ejemplo, dentro de nuestros IPRC, ¿no? ¿Qué cosas hacer, por ejemplo, cuando hay un sismo? El sismo, por ejemplo, es fundamental, ¿no? Si tu zona están trabajando, por ejemplo, en la elaboración de una carretera y va a haber huaicos, entonces, ¿cuál es tu medida de control? ¿Cuál es tu plan de acción ante un huaico que pueda haber, ¿no? Ante una inundación también, por ejemplo, ¿no? Uh, eh, ok, bueno, seguimos. Eh, Aquí ya hemos podido identificar también peligros químicos. Peligros químicos básicamente son asociados a las condiciones químicas o algún material químico que nos va a exponer a cierto grado de peligro. Los polvos, por ejemplo, ¿no? Polvos químicos, ¿dónde encontramos peligro, ¿no? Entonces, los gases, también gases peligrosos, los gases inflamables, por ejemplo, los gases altamente volátiles, también lo vamos a encontrar en diversos sectores, ¿no? En el sector industrial, por ejemplo, en el sector minero, ni qué decir, los gases altamente peligrosos, ¿no? El tema de los vapores, por ejemplo, también son peligros químicos. ¿Dónde vamos a encontrar? Una vez más en la minería, vamos a encontrar, por ejemplo, en fábricas donde hacen uso, por ejemplo, de calderas, en lavanderías, por ejemplo, también vamos a encontrar vapores, ¿no? Neblinas generadas, la neblina puede ser generada por algún
alguna reacción química también, por ejemplo, ¿no? Nieblas o rocíos, humos metálicos, los humos en general. También, por ejemplo, el trabajador que va a hacer trabajo de soldadura está expuesto a humos metálicos y a humos, por ejemplo, ¿no? También tiene un peligro químico. Sustancias inflamables, toda característica o producto que tenga característica química inflamable, también son expuestos a productos químicos inflamables y otras sustancias químicas que nosotros vamos a poder identificar. Aquí va una consulta para ustedes, ¿ok? ¿Cómo nosotros sabemos la característica o composición y el daño que puede ocasionar en un producto químico? ¿Qué información nos brinda o qué documento nos brinda, por ejemplo, qué característica química o qué peligro químico tiene cierto producto? ¿Qué creen ustedes? ¿Quién nos dice qué característica peligrosa tiene cierto producto químico? Por ejemplo, si yo agarro no sé, una benzina, ¿cómo sé que es peligroso? Muy bien, Vilma, nos dice el fabricante, ¿no? ¿El fabricante mediante qué? Mediante su ficha técnica, por ejemplo. ¿Hay otro instrumento en seguridad? A ver, alguien que haya trabajado con producto químico, que conozca. Aquí vamos a ver las famosas hojas de seguridad. ¿Alguna vez han escuchado sobre las hojas de seguridad? O las famosas hojas MSDS, ¿no? Las hojas de seguridad. Entonces, las hojas de seguridad, todo producto químico tiene. Por ejemplo, en tu casa, ¿tendrán productos químicos ustedes? ¿Qué creen ustedes? ¿En el hogar manejaremos productos químicos? A ver, un ejemplo de productos químicos que manejen en su hogar. Un ejemplo, por ejemplo, ácido muriático, bayón, lejía, muy bien. Todo eso son productos químicos, ¿no? ¿El alcohol será producto químico? Sí, el alcohol es producto químico. Agua oxigenada, si yo tengo mi botiquín en mi casa, también es un producto químico. Entonces, por ejemplo, si mi lavavajillas es Sapolio, ¿no? Voy a buscar esto. Voy a buscar hojas de seguridad o hojas MSDS de Sapolio, por ejemplo, y ahí me va a botar en internet. Voy a poder descargar, por ejemplo, la hoja de seguridad. En la hoja de seguridad, ¿qué cosa voy a ver? Voy a ver su composición química, voy a ver cuál es el peligro químico que tiene y cómo yo lo voy a controlar. Entonces, ustedes, si en su industria o en su trabajo manejan productos químicos, las hojas de seguridad nos van a ayudar para poder identificar cuáles son las medidas de control para los productos químicos. ¿Ok? Porque nosotros no somos, por ejemplo, químicos, no tenemos que inventar las medidas de control. Yo agarro mi hoja de seguridad, reviso mi hoja de seguridad y veo sus recomendaciones. Por ejemplo, la recomendación es almacenar adecuadamente en un lugar frío, bajo tales temperaturas, en un lugar seco, por ejemplo, al producto químico. Entonces tengo que cumplir esas medidas de control para el almacenamiento del producto químico. Entonces recuerden que la hoja de seguridad es una ayuda para nosotros poder incluirla dentro de nuestro IPC. ¿Ok? Peligros conductuales, como por ejemplo incumplimiento de los estándares, carencia de habilidades, tareas nuevas, entonces las distracciones, por ejemplo, todo eso son los peligros que nosotros también podemos encontrar asociados a los actos del trabajador. Podemos identificar esto? Mediante una inspección de actos inseguros, ¿no? Si yo hago una inspección de actos inseguros, por ejemplo, voy a ver el casito acá, ¿no? El trabajador maneja distraído con el teléfono. Esto es un incumplimiento, por ejemplo, de estándares, ¿no? El trabajador en carencia de habilidades, por ejemplo, no maneja adecuadamente el equipo de soldadura, ¿no? Carencia de habilidades. Entonces también tenemos que evaluar, ¿ok? A ver, ok, hasta ahí hemos podido identificar todos los tipos de peligros que nosotros vamos a poder encontrar dentro de una organización. Aquí va, ¿qué cosa es un peligro y qué cosa es un riesgo? ¿Ok? Eso es lo que fundamentalmente nosotros tenemos que conocer. Un peligro básicamente es una fuente potencial con causar daño o lesión y deterioro de la salud al trabajador. Básicamente el peligro es aquella característica que va
o que puede ocasionar daño a un trabajador. ¿Ok? Eso hay que tener en cuenta eso. ¿Ok? El peligro siempre va a estar latente. Los peligros pueden incluir fuentes con potencial de causar daño, como les decía, en situaciones peligrosas, circunstancias con potencial de exposición a las lesiones que puede tener el trabajador o al deterioro de su salud, ¿no? Ahorita voy a hacer un ejemplo, ¿ok? Y ustedes me van a decir qué cosa es el peligro y qué cosa. El riesgo básicamente es cuando el peligro o es la probabilidad de que el peligro se materialice, ¿ok? Cuando este peligro se materializa, nosotros hablamos básicamente de riesgo. El riesgo que hay es cuando el peligro se materializa y causa daño a la salud o a la integridad del trabajador. ¿Ok? Y las consecuencias básicamente ya son las consecuencias físicas o psicológicas que puede tener el riesgo o la materialización de riesgo. Ejemplo, por ejemplo, hay un cable pelado. El cable pelado, ¿qué cosa será? ¿Será peligro o será riesgo? ¿Qué creen ustedes? El cable pelado, ¿qué cosa es? ¿Peligro o riesgo? Muy bien, Vilma, muy bien, Noeli. Es peligro. ¿Por qué? Porque el cable peladito puede estar acá, ¿no? El cable pelado está ahí, está abierto. Entonces, si yo no intervengo en el cable pelado, no me va a pasar nada, ¿no? Pero el peligro es la situación, es el contexto que siempre va a estar latente, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si Juanito viene y agarra, ¿no? Agarra, manipula el cable pelado, manipula el cable pelado. Entonces, ¿ese peligro en qué se vuelve? En riesgo. ¿Cuál es el riesgo del cable pelado? A ver, ustedes, ¿cuál sería el riesgo del cable pelado? Recuerden que el riesgo es la materialización. Muy bien, Vilma. El, el riesgo es la electrocución, ¿ok? El riesgo es la electrocución por el cable pelado. ¿Cuál será su consecuencia? A ver quién me dice, ¿cuál será la consecuencia de la electrocución? Quemaduras, muy bien, quemaduras. ¿Qué más? Daños físicos, incluso puede ser mortal, ¿ok? Entonces, ahorita con lo que ya hemos hecho, con el ejercicio que hemos hecho, ya estamos armando nuestro IPRC. Así de fácil se arma el IPRC. Identifico mi peligro, identifico los riesgos asociados al peligro y también identifico las consecuencias que puedan haber. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que tener estos tres conceptos claros. ¿Ok? ¿Qué cosa es peligro? ¿Qué cosa es riesgo? ¿Y cuáles van a ser las consecuencias de materializarse el peligro? ¿Ok? Entonces ahorita con el ejemplo que nosotros ya hemos hecho, básicamente lo que hemos hecho es ir armando un IPRC. Ejemplo de peligros, ejemplo de riesgos y sus consecuencias. ¿Ok? Lo que hemos hecho, aquí vamos a detallar en algunos ejemplos. Si el ruido es mayor a los 85 decibeles que nos dice la norma y está generado por una compresora, ¿qué cosa es el riesgo? Es la sobreexposición al ruido, ¿no? El ruido, ¿qué tipo de peligro era? Tenemos peligros físicos, peligros químicos, peligros locativos, peligros ergonómicos. ¿Qué tipo de Muy bien. El ruido es un peligro físico. ¿Qué nos dice la norma? Si el ruido excede en 85 decibeles para una persona que está expuesta a 8 horas de jornada de trabajo, el riesgo va a ser una sobreexposición. Y por consecuencia se va a generar una enfermedad ocupacional llamada hipoacusia. ¿Ok? La hipoacusia es la disminución o la pérdida de la capacidad auditiva de un trabajador, ¿no? Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, otro casito. Prensa sin guarda de protección. ¿Qué tipo de peligro será esto? A ver, chicos. Una prensa sin guarda de protección será un peligro físico, será un peligro locativo, un peligro mecánico. Muy bien, Vilma. Será eso un peligro mecánico, ¿no? No tiene una característica mecánica, ¿no? Entonces, ¿qué cosa nos va a ocasionar? Básicamente, un atrapamiento, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo un peligro que es una prensa sin guarda de seguridad, me va a generar un atrapamiento. El atrapamiento, ¿cuál va a ser la consecuencia? Va a ser básicamente la herida, la amputación y todo ello. Entonces,
es tu matriz fundamental para que nosotros podamos ejecutar nuestro IPC. Entonces ustedes tienen que identificar el peligro y tienen que identificar la consecuencia, ¿ok? Por cada tipo de peligro o por cada peligro que nosotros podamos encontrar dentro de nuestra organización, ¿ok? Continuamos. Aquí ya vamos a ir armando nuestro IPC, ¿ok? Los componentes básicos son la identificación de peligros, que ya hemos visto, la evaluación del riesgo o la identificación del riesgo, que también ya hemos visto, y la evaluación de la, básicamente, la evaluación de la consecuencia, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Uno de los componentes del IPC viene a ser la probabilidad, ¿ok? La probabilidad nos habla, básicamente, es el nivel de probabilidad del daño que debe tener en cuenta el nivel de deficiencia afectado y si las medidas de control son adecuadas según la escala. Nosotros, según el reglamento o la resolución ministerial 050-2013 TR, nos habla de tres características o de tres niveles. Nivel de probabilidad bajo, nivel de probabilidad medio y nivel de probabilidad alto. Nivel de probabilidad bajo es cuando el daño ocurre raras veces. ¿Ok? El daño puede ocurrir de vez en cuando. El nivel de probabilidad medio es cuando el daño ocurre algunas ocasiones. Y el nivel de probabilidad alto es cuando el daño ocurre siempre o casi siempre. Entonces nosotros vamos a manejar estos conceptos. ¿Ok? Entonces yo, por ejemplo, diré, eh, el nivel de la probabilidad del riesgo de caída, por ejemplo, en una oficina, ¿cuál será? ¿Será bajo, será medio, será alto? Si yo digo, por ejemplo, en una semana se han caído 4 veces, ¿qué nivel será? ¿Alto, medio o bajo? ¿Qué creen ustedes? En la oficina se caen 4 veces a la semana. ¿Qué nivel de probabilidad tendrá? ¿Alto, medio o bajo? Alto. Muy bien. ¿No? ¿Por qué? ¿Cuántos días tiene la semana? Tiene 7 días. ¿O cuántos días trabajan? Trabajarán 5 días. Se han caído 4 veces. Quiere decir, por ejemplo, 4 días seguidos ha pasado o se ha materializado el peligro, por ejemplo, ¿no? Ha ocurrido ese riesgo. Entonces yo tendré que evaluarlo si es alto, si es medio, si es bajo, ¿ok? Entonces ahí en el ejemplo les voy a mostrar cómo se da el puntaje, ¿ok? Luego tenemos la severidad. La severidad nos habla, también es una característica para hallar el nivel de riesgo, nos habla, por ejemplo, de los niveles de seguridad, de las consecuencias previsibles que deben considerarse, la naturaleza del daño y también las partes del cuerpo afectado del trabajador. ¿Ok? Tenemos tres niveles, ligeramente dañino, dañino y extremadamente dañino. Ligeramente dañino nos da cuando es una lesión sin incapacidad, ¿no? Pequeños cortes, irritación en los ojos, o sea, que el trabajador puede incorporarse ese mismo día a su centro de trabajo, ¿no? Molestias o incomodidades, por ejemplo, ¿no? Dolores de cabeza y todo ello. Entonces, ligeramente dañino es cuando la lesión o el accidente o la materialización del riesgo no genera una lesión incapacitante. ¿Ok? Eso hay que tener en cuenta. Dañino es cuando tiene una lesión con incapacidad temporal. Fracturas menores, por ejemplo, ¿no? Una fractura menor te va a generar una incapacidad temporal. ¿Por qué? Porque tu trabajador va a tener descansos médicos, por ejemplo. A eso lo llamamos incapacidad temporal, que tiene un periodo de recuperación del trabajador, ¿no? Ese trabajador no se va a poder incorporar ese mismo día, sino se va a incorporar, por ejemplo, al término de básicamente, de su descanso médico, ¿ok? ¿Qué más tenemos? Extremadamente dañino. Extremadamente dañinos con incapacidad permanente, ¿no? ¿Qué voy a ver acá? Amputaciones. Un trabajador se ha amputado un dedo, es una incapacidad permanente. No lo voy a poder resarcir, por ejemplo, el miembro amputado. Fracturas mayores, por ejemplo, ¿no? Una fractura, por ejemplo, de un miembro superior, ¿no? Que incluye la movilidad. Me he roto la clavícula, ya no puedo hacer básicamente un movimiento natural de mi brazo, entonces eso es una incapacidad permanente. Incapacidad permanente también es la muerte, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos que evaluar si, por ejemplo,
o el peligro va a generar amputación, ¿qué, qué nivel de severidad tendrá? Si mi peligro me genera, por ejemplo, la caída, trabajos a desnivel, ¿qué te va a generar? Fracturas mayores o muerte. ¿Esto qué cosas son? Las consecuencias. Entonces yo tengo que ver cuáles son las consecuencias, ¿no? Si las consecuencias son pequeños cortes, allá es ligeramente dañino. Una fractura menor es dañino. Si mi frecuencia puede ser, o mi consecuencia, perdón, es la muerte o fracturas mayores, es extremadamente dañino. Ok, nosotros tenemos que evaluar de esa manera. Y el nivel de riesgo se evalúa básicamente eh, mediante esta tabla. ¿Ok? Nivel de riesgo, según la tabla, vamos a tener de acuerdo a la probabilidad y de acuerdo a la consecuencia. ¿Ok? Si la probabilidad es baja y la consecuencia es ligeramente dañina, va a ser trivial y va a tener una puntuación de 4. Si la probabilidad es media y la consecuencia es dañina, va a tener una puntuación, por ejemplo, de 9 a 6. Y así vamos intercalando. Y nosotros vamos a determinar nuestro nivel de riesgo y esto ya va dentro del IPC según este cuadrito, ¿no? Si mi nivel de riesgo es trivial, la suma de todos mis, ahorita vamos a ver cómo calculamos básicamente los números, van a tener que ser 4, por ejemplo, no se necesita ninguna acción, ¿no? Si es trivial. Si es tolerable, va del 5 al 8. Si es moderado, va del 9 al 10. Y acá yo puedo hacer, por ejemplo, una semaforización, ¿no? Si es trivial, puedo ponerle color verdecito. Acá puedo ponerle un color amarillo. Y así voy bajando hasta el nivel rojo, que puede ser un nivel intolerable, ¿no? El nivel intolerable es, por ejemplo, que nosotros tenemos que prestarle mayor atención a ese tipo de peligros o a ese nivel de riesgo para que puedan darle mayor atención en las medidas de control. ¿Ok? Hay que tener bastante en cuenta eso. Seguimos. Nosotros, para poder evaluar una medida de control, vamos a seguir esta jerarquía de controles. ¿Ok? Nosotros cuando tenemos un peligro, lo primero que vamos a hacer es buscar una situación de eliminar el peligro. ¿Ok? Nosotros tenemos que buscar cómo eliminamos ese peligro. A ver, alguno de ustedes, un ejemplo de peligro, por ejemplo, ¿me puede brindar para hacer el ejemplo? Un caso de un peligro, para ver el ejemplo del cable pelado. ¿Ok? Ya, por ejemplo, piso resbaloso nos dice. El piso resbaloso se podrá eliminar. ¿Qué creen ustedes? O sea, el piso resbaloso, ¿cómo elimino el piso resbaloso? Secando el piso. ¿Se puede eliminar? Sí se puede eliminar, ingeniero. ¿Ok? Ahí ya, por ejemplo, hemos ya cumplido con la medida de control. ¿Qué más? El piso mojado. ¿Se podrá sustituir por algún material? Por ejemplo, si siempre mi piso está mojado, tiene una humedad permanente, ¿se podrá sustituir? ¿Yo podré cambiar mi piso? ¿Qué creen ustedes? O sea, yo puedo sustituir, no, en ciertas situaciones, por ejemplo, si yo sustituyo, no digo que voy a sustituir simplemente, por ejemplo, si yo tengo una baldosa deteriorada que hace una filtración, ¿puedo sustituirlo con una baldosa nueva? Sí, sí puedo sustituir. ¿Ok? Puedo realizar, ahora, si no pudiese sustituir, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer un control de ingeniería. El control de ingeniería implica rediseñar un equipo, procesar un equipo de trabajo, modificar cierta característica física básicamente del piso, ¿no? Por ejemplo, si yo el piso no lo puedo modificar, o ya le he modificado, ya le he sustituido, le he puesto una baldosa y sigue, básicamente, sigue saliendo la humedad, ¿qué es lo que tengo que hacer? Romper todo el piso y modificarlo, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer, por ejemplo, aquí? No sé, podré colocar pisos antideslizantes, por ejemplo, ¿no?
Un piso antideslizante es una medida de control de ingeniería, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy cambiando la condición, no solamente sustituyendo. Cuando es sustituir por la misma característica. Si era una baldosa, sustituyo por la misma baldosa, pero ¿qué? Sigue filtrando el agua, por ejemplo, ¿no? Control de ingeniería, ¿qué es lo que tendré que hacer? Básicamente, tendré que hacer cortar el piso y cambiar la condición del piso, ¿no? Podré colocar o reparar, por ejemplo, una tubería que está filtrando. Ese sería mi control de ingeniería. ¿Qué más? La señalización. Por ejemplo, la señalización, tanto la señalización como el uso del EPP ya son situaciones que nosotros vamos a poder aplicarlas de último momento. Señalización, por ejemplo, si el piso está mojado, allá, para que nadie pase, ¿qué voy a hacer? Voy a cercar el piso. Ese es mi control, por ejemplo, de señalización o también le llamamos controles administrativos. ¿Ok? Luego tenemos el EPP. Como verán, el EPP es la última jerarquía de control. Muchos piensan que el EPP es la primera jerarquía de control. Entonces, hay que ver que nosotros para el EPP tenemos que haber pasado por todas estas características y haber evaluado. ¿Se puede eliminar? No, no se puede eliminar. ¿Se podrá sustituir? No se puede sustituir. ¿Se podrá hacer un control de ingeniería? No. ¿Se podrá hacer un control administrativo? No. Entonces, ahí recién yo evalúo la característica del EPP. ¿Ok? Entonces, esta es una situación actual, pero la situación deseada debe ser así, ¿no? Que yo tengo que eliminar primero, eliminar la raíz del peligro. Sustituir, básicamente esto es en la fuente, sustituyo esto en la fuente. Por ejemplo, el piso era la fuente y yo estoy sustituyendo y estoy aplicando el control en la fuente, ¿no? Al medio es, por ejemplo, la señalización, la aplicación de capacitaciones. Por ejemplo, aquí voy a poder capacitar en no correr en pisos mojados. Entonces, todo eso es al medio, ¿no? Y al receptor, básicamente es al trabajador que se le tiene que controlar. Entonces, lo primero que se tiene que eliminar es la raíz del peligro y luego se tiene que actuar sobre la fuente, ¿ok? Y al finalizar, todavía se tiene que activar al medio y al receptor por último. No es primero, otros piensan, por ejemplo, hay un ruido en mi máquina, allá voy a entregarle EPPs, voy a entregarle una orejera a mi trabajador. Entonces yo tengo que identificar cuál es la causa, la raíz de ese ruido, ¿no? Por ejemplo, no sé, será una máquina deteriorada, ahí tendré que evaluar la fuente, ¿no? La fuente del ruido, por ejemplo. ¿Podré sustituir el ruido? ¿Podré sustituir la máquina? Si es una máquina costosa, ¿podré sustituirla? No. ¿Podré hacer un control de ingeniería? Quizás sí, ¿no? A mi ruido, por ejemplo, que está en esta máquina, le hago una caja acústica, por ejemplo. Ese es un control de ingeniería. Si hago, por ejemplo, eh, en tema de señalización, capacitación, por ejemplo, ¿no? Aquí lo que tengo que hacer, por ejemplo, es no exponer o que el trabajador conozca sus horas de trabajo en ese lugar, porque no tienen que estar más de 4 horas en ese lugar. Entonces el trabajador se le tiene que capacitar que no tiene que estar más de 4 horas, se tiene que actualizar el procedimiento. Entonces eso básicamente es un control de administrativo. Y finalmente, ahí recién se le tiene que entregar los CPPs correspondientes, ¿no? Orejeras, tapones auditivos y todo ahí. Entonces todo esto es básicamente para la implementación de las medidas de control o las jerarquías de controles. ¿Ok? Entonces continuamos. Muy bien, nos decían aplicar la causa raíz o aplicar el análisis de Ishikawa. Nos ayuda bastante para identificar las causas o las causas básicas raíz de un peligro. ¿Ok? La resolución ministerial 050 es la referencia, como les mostré en la primera clase, que es la referencia que nos dice lo mínimo necesario para algún formato básicamente, de algún formato de seguridad y salud en el trabajo. En este caso, en el IPRC también nos menciona cuál es la estructura básica de un IPRC. Si ustedes van, revisan ahorita su resolución ministerial 050, buscan cómo es la distribución básica, también nos van a indicar, ¿no? Nos dice que todos los peligros y riesgos que hayamos detectado en nuestra evaluación deben ser registrados en una matriz. Entonces, la matriz referencial es la que nosotros vamos a utilizar de la resolución ministerial 050, ¿ok? Dentro de la matriz contará con ciertas partes básicas. Por ejemplo, nos dirán cuál es la tarea, cuál es el peligro, cuál es el riesgo derivado, los métodos de valoración y las medidas de control, y también nos dirán cómo podemos hallar, por ejemplo, la probabilidad del riesgo y el nivel de riesgo.
¿no? Entonces, nosotros tenemos que agarrarlo como Biblia, entonces, a la resolución ministerial 050-2012 TR para poder elaborar un IPRC, ¿ok? Entonces, ya para entrar a la parte práctica, tenemos varios tipos de IPRC, como les mencionaba. El IPRC de base formal o de línea base, como nosotros le llamamos, es cuando nosotros queremos recién crear un IPRC, ¿no? Si nosotros queremos crear un IPRC, lo primero que tenemos que hacer es un IPRC línea base. El IPRC línea base es la primera identificación de todos los peligros y riesgos con la participación de los trabajadores y el comité para poder identificar todos los peligros y riesgos asociados a un tipo de actividad. El IPRC específico ya es cuando se ha constituido un IPRC para una actividad o un área específica, ¿no? Básicamente es para un área específica o para una actividad de trabajo específica, ¿ok? Y el IPRC continuo es ya cuando nosotros queremos mejorar nuestro sistema de IPRC, y el IPRC continuo es aquel documento que van a poder firmar los trabajadores, ¿no? Los trabajadores en el IPRC continuo van a tener que completar, por ejemplo, en el sector minero, que es lo que nos dice, que, que diariamente o semanalmente tienen que ir completando el mismo trabajador, el IPRC continuo, para que nosotros podamos reforzar de esa manera el IPRC específico, ¿ok? Y luego, el IPRC base es como una matriz general de todos los peligros y riesgos que nosotros vamos a poder identificar en la organización, ¿ok? Entonces, ya vamos a entrar, ahorita terminamos con esto, a ver un momentito, ya. Vamos a entrar a ver un caso práctico y a ver un formato práctico que nosotros ya vamos a poder utilizarlo en el día a día. Hemos terminado ya la parte teórica y aquí vamos a ver, por ejemplo, cómo es un IPRC o cómo se diseña un IPRC. ¿Me comentan si logran visualizar, por favor, el IPRC en Excel? ¿Sí se logra visualizar? Ah, ok, ya. Continuamos. Entonces, ¿qué información básica deberá contener? Por ejemplo, un IPRC continuo, la información básica es el nombre de la empresa, ¿no? Empresa ABC SAC, tal, tal, tal. La fecha de la actualización, como le decía, esto es muy importante. ¿No? Puede estar vigente un IPRC, chicos, a ver, eso hemos dicho. Como máximo o como mínimo, ¿cuándo se puede realizar la actualización de un IPRC? O como máximo, ¿cuánto tiempo puede estar vigente un IPRC? A ver, ¿alguien? A ver, chicos, esa es la primera parte, hemos identificado y es muy importante, básicamente es, muy bien, Vilma, un año. Como máximo, nuestro IPRC tiene que tener una vigencia de un año y la actualización como mínimo se tiene que hacer en un año, ¿ok? Entonces hay que tener en cuenta esto. Tiene que estar elaborado, ¿por qué? Por un personal competente. Aquí sí la norma te dice que tiene que estar elaborado por un personal competente, ¿no? Entonces, nosotros también tenemos sistemas de gestión. Aquí debería haber una codificación, debería haber una versión y debería haber la fecha de aprobación y el número de páginas. Básicamente esto es para un sistema de gestión ya establecido. Y lo más importante, como les decía, el IPRC es por área, no es por puesto de trabajo, es por área. Entonces acá, por ejemplo, el área es las oficinas, ¿no? Esto probablemente es un IPRC de un trabajo administrativo, trabajos en oficina, ¿ok? Entonces, ¿qué más? ¿Qué más vamos a encontrar aquí? Como les decía, la estructura básica nos habla de un proceso. Vamos a tener proceso, vamos a tener, a ver, ¿qué más? A ver, vamos a tener proceso, vamos a tener la actividad, vamos a tener un tipo de actividad, una tarea. Entonces, como están viendo, esto va de menos a más, ¿no? Entonces, es muy específico esto. Luego tenemos, esto es opcional, el responsable de la tarea es opcional. Puede ser responsable, jefe de área, es opcional. Pero lo que sí nos dice la norma es que nosotros vamos a tener, por ejemplo, la actividad y la tarea. Eso sí es básico, ¿ok?
¿Qué más? Vamos a tener el peligro asociado a cada actividad o a cada tarea, el riesgo asociado y la consecuencia. La misma dinámica que nosotros hemos hecho hace rato se hace acá. Peligro, riesgo y consecuencia. ¿Ok? Y, por ejemplo, si ya es un eh, peligro identificado, por ejemplo, vamos a tener controles ya actuales, ¿no? ¿Qué controles actuales estamos teniendo? ¿Ok? Luego vamos a pasar básicamente a la evaluación del riesgo. En la evaluación del riesgo, como ya les expliqué en la teoría, nuestro es el riesgo, ¿ok? Nuestro objetivo entonces, aquí en esta parte, va a ser determinar qué nivel de riesgo tiene mi peligro, ¿ok? Por ejemplo, se tendrá un nivel de riesgo moderado, nivel de riesgo tolerable, intolerable, trivial, según básicamente la probabilidad y según la severidad, ¿ok? Dentro de la probabilidad, nosotros vamos a identificar cuántas personas han sido expuestas, cuáles han sido si existen controles existentes o no existen controles existentes, si ha habido capacitaciones o básicamente medidas de control administrativa y básicamente la exposición al riesgo. Todo ello tenemos que sumar, ¿no? Le damos una puntuación, por ejemplo, a personas expuestas es 1, control de controles existentes. Ahorita vamos a ver por qué es 3, por qué es 2 y por qué es 3 aquí, ¿no? Básicamente la probabilidad es eh, la suma de todos ellos. La severidad va a ser básicamente una característica, una evaluación, un cuadrito que es el nivel de riesgo. El nivel de riesgo, como les dije, tiene básicamente tiene un intervalo, ¿no? Por ejemplo, de los números que hemos visto, tiene un intervalo. Entonces yo lo que hago es, el nivel de riesgo es probabilidad por severidad. ¿Ok? Entonces hay que tener en cuenta eso. Anótenlo como fórmula, ¿ya? El nivel de riesgo, ¿a qué va a ser igual? A la probabilidad por la severidad. Y la probabilidad básicamente es la suma de todos ellos. Del nivel de personas expuestas, si tenemos controles administrativos, controles existentes, capacitaciones y nivel de exposición. Pero la formulita es nivel de riesgo es probabilidad por severidad. Eso hay que anotar, ¿ya? Ok, ahí tenemos. Luego nosotros ya lo que vamos a realizar es los controles, ¿no? Los controles van a ser, por ejemplo, aquí está la jerarquía de controles. Dentro de la jerarquía, nosotros hemos visto que la primera es eliminación, controles de ingeniería, controles administrativos y uso de EPPs. Entonces, según lo que corresponde, corresponderá una eliminación, yo le relleno acá. Corresponderá una sustitución, relleno. Corresponderá un control de ingeniería, lo voy completando. Luego, la norma nos dice que tenemos que hacer una reevaluación del riesgo. Si yo hago una reevaluación del riesgo, es ya aplicando mi medida de control, ¿ok? Si yo aplico mi medida de control, entonces aquí, por ejemplo, uso de detención, detector de tensión, entonces mi nivel de probabilidad habrá bajado, ¿ok? Si mi nivel de probabilidad antes era 9, yo aplico mi medida de control, que es esto, y mi nivel de probabilidad ahora ha bajado ¿a qué ha bajado? A 7. Entonces, ¿esto para qué se hace? Para que el nivel de riesgo también disminuya. El nivel de riesgo quedará moderado y ahora el nivel de riesgo es tolerable. Ha bajado. Como se han dado cuenta, nosotros vamos a intentar mejorar el sistema bajando nivel de riesgo moderado a un nivel de riesgo tolerable. Hasta ahí, ¿se ha entendido? Para hacer ya un ejemplo y con eso estaríamos concluyendo. ¿Entendieron esta parte, chicos? ¿Se entendió? A ver, Gladys nos dice que sí. Muy bien. ¿Los demás? ¿Entendieron? ¿O quieren que repita alguna parte para ya hacer un ejemplo puntual? Ok, nos dicen que sí. Bueno, entonces, ya continuando, vamos a hacer un ejemplo, ¿ok?
con ustedes. Vamos a ver primero un ejemplo que está aquí y luego nosotros agregamos una actividad adicional, ¿ok? Por ejemplo, nos dice el proceso es una consultoría, la actividad va a ser en un trabajo de oficina, vamos bajando, ¿no? Era una consultoría, la actividad es un trabajo de oficina, el tipo de actividad es rutinario, o sea que todos estamos repitiendo. La tarea es atención a los clientes internos y externos, ¿no? Atención al cliente, por ejemplo, ¿no? Y el responsable, por ejemplo, es cada uno de los colaboradores, ¿ok? Aquí vamos a analizar una nada más, ¿ok? A ver, ¿cuál vamos a analizar? Ya, vamos a analizar este caso, ¿ok? Nos centramos en este casito. Ya, nos centramos en materiales expuestos, ¿ok? Tu peligro, ¿qué te está diciendo que es el peligro? ¿Cuál es el peligro? Este es el peligro. Uy, este es el peligro, ¿ok? Este es el peligro. El peligro es materiales en desorden expuestos en el piso, ¿ok? Entonces, ¿cuál será el riesgo? Caída a nivel. Al mismo nivel te vas a caer. Otro riesgo que pueden observar materiales en desorden, por ejemplo. ¿Qué riesgo podemos observar ahí? Aparte de la caída. Yo tengo en mi oficina, por ejemplo, cajas desordenadas, ¿no? ¿Qué riesgo puedo tener? Si tengo cajas apiladas, por ejemplo, ¿qué riesgo podría tener? A ver, chicos, si yo tengo cajitas apiladas, ¿qué riesgo podría tener? Si el peligro es materiales en desorden y expuestos en el piso. Ok, además de la caída de nivel, también puede haber una caída, perdón, por ejemplo, un aplastamiento podría haber, ¿ok? Si yo tengo, por ejemplo, cajas apiladas, ¿ok? Luego, esta es la consecuencia. La consecuencia es lesiones a diferentes partes del cuerpo, ¿no? Pueden ser golpes, fracturas, etc. Y esto básicamente son los peligros o las medidas de control que se tiene en la actualidad, ¿no? Aquí, por ejemplo, voy a tener medidas de control que se tiene en la actualidad, ¿ok? Entonces, analizamos, analizamos esta parte. Lo vamos a sombrear. A ver, analizamos, ¿no? Nos dice, vamos a hallar el nivel de probabilidad. Entonces, la probabilidad, ¿cómo se halla? Se halla de esta manera. Aquí tenemos un cuadrito, se halla de esta manera la probabilidad, ¿no? La probabilidad, por ejemplo, nos dice personas expuestas. Para yo ponerle uno, 2 o 3, yo tengo que identificar personas expuestas. Si yo tengo de uno por ejemplo, si yo tengo de uno a 3 trabajadores expuestos, le colocaré uno. Si yo tengo de 4 a 12 trabajadores expuestos, le colocaré 2. Y así. Más de 12 trabajadores expuestos, le colocaré 3. En mi oficina, por ejemplo, había solamente 3 compañeros. Allá, yo le voy a colocar uno, profesor. Entonces, yo acá lo coloco, por ejemplo, como lo han colocado acá, le coloco uno. ¿Ok? Ahora ya saben de dónde está saliendo ese número, ¿no? El número 2, por ejemplo, es de controles existentes. Acá le ha puesto número 2, dice, existe parcialmente y no son satisfactorios. ¿Ok? Si yo tengo medidas de control o controles existentes son satisfactorios y cumplen su función, le colocaré uno. Existentes parcialmente y no cumplen su función, le colocaré 2. No tengo ninguna medida de control, le colocaré 3. ¿Ok? Para nuestro caso, nos dice que tiene medidas de control existente parcialmente y no son satisfactorios al solicitar o suficientes, ¿no? Le voy a colocar 2. Entonces, aquí yo coloco 2. ¿Ok? Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos las capacitaciones. Se han realizado capacitaciones, si se han realizado capacitaciones, le pondré 1, ¿no? Personal entrenado, conoce el peligro y lo previene. Pero en nuestro caso, ¿qué dice? Estamos en el nivel 2. Dice personal parcialmente entrenado. El personal ha sido entrenado, pero quizás desconoce las medidas de control. Entonces lo coloco 2.
Personal que no está entrenado, no he capacitado, yo soy consciente, no reconocen el peligro, no toman sus medidas de acción, le colocaré 3. Entonces, ahí yo también estoy evaluándome a mí mismo, ¿no? Como personal de SCT. Luego tengo el último, la exposición, ¿no? Lo que hemos visto, la exposición sucede al menos una vez al año, esporádicamente le pondré 1. Al menos una vez al mes se han caído, una vez al mes se han tropezado, lo colocaré 2. Al menos una vez al día, como el casito que veíamos, por ejemplo, que les dije, ¿no? Si yo me caigo 4 veces en la semana, va a ser una vez al día. Entonces será mi nivel 3. Entonces ahí yo, por ejemplo, coloco nivel 3 aquí, ¿no? Entonces nivel 3. Y como les dije, la probabilidad es la suma de todos ellos. La probabilidad es la suma de todos tus niveles que tú has hallado. Y esto es la severidad, ¿ok? Entonces aquí hay que tener en cuenta que esto es la probabilidad y esto es la severidad, ¿ok? El nivel de riesgo, ¿cómo se halla? El nivel de riesgo se halla multiplicando estos dos. Entonces, la probabilidad ya nos ha salido 8. Ahora voy al cuadrito de severidad. Entonces, la severidad se halla así. Si es ligeramente dañino, le pongo 1. Dañino 2, extremadamente dañino 3. Entonces, aquí, por ejemplo, una caída, ¿qué es lo que te va a ocasionar la caída? Como te dice acá, golpes y fracturas, ¿no? Lesiones, pero son básicas. Entonces, acá, por ejemplo, el anexo nos dice, si son lesiones sin incapacidad, una caída no te va a causar incapacidad, ¿no? A no ser que sea una caída, por ejemplo, de espaldas. Ahí sí, pues, nos dice que no causa golpes. Entonces es ligeramente dañino. Entonces aquí yo le voy a poner 1. Entonces, el nivel de probabilidad se halla multiplicando la- el nivel de riesgo, perdón, se halla multiplicando la probabilidad con la severidad. 8 por 1, ¿cuánto sería? 8. ¿Ok? Me voy a mi cuadrito. Entonces busco, ¿dónde está el 8? ¿En qué nivel estará el 8? Entonces, por ejemplo, en este caso, el 8 está en este punto, ¿no? El 8 está ahí. Entonces, el 8 está en este caso también. Ahí, por ejemplo, hay que tener en cuenta. Entonces, cuando es extrema, si yo tengo nivel de, de probabilidad o el nivel de riesgo 8, voy a tener un nivel tolerable. Y acá yo le pongo tolerable. Otro caso. A ver, por ejemplo, acá, ¿no? Yo tengo este, nivel de probabilidad 7, nivel de severidad 3. 7 por 3, ¿cuánto es? 21. Me voy a mi cuadro, busco el 21. ¿Dónde está el 21? El 21 está del 17 al 24. Por eso yo le he puesto el color importante. Hasta ahí, ¿se entendió? ¿Me entendieron? ¿Se entendió cómo sale el nivel de riesgo y también la probabilidad y el nivel de severidad? Ah, chicos, ¿se entendió? Entonces, nosotros para cada tipo de actividad tenemos que realizar el mismo procedimiento. Entonces, esto sí toma tiempo, ¿no? Por eso, en la actualización, por ejemplo, de una matriz, ustedes tienen que tomarse un tiempo detallado, ¿no? Por lo menos un mes. Si yo tengo, digamos, 20 matrices, me demoraré pues 2, 3 semanas, ¿no? Evaluando uno por uno, creando uno por uno y determinando su nivel de probabilidad, nivel de severidad y básicamente, nivel de riesgo. Y esto es lo que nosotros lo conocemos como la famosa I+C, que lo vamos a publicar en todos los puestos de trabajo. ¿Ok, chicos? Bueno, con esto ya estaríamos terminando. Ya para culminar, como todas las clases, vamos a dar un minuto para la oración, ¿no? Señor Jesús, te damos gracias por este valioso tiempo de aprendizaje, por la presencia de todos los participantes. Espero que esta capacitación también haya sido de bastante ayuda para ellos. Te pedimos que nos permita reunirnos nuevamente en la próxima sesión de clase. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos. Entonces, espero que esta clase haya sido de bastante ayuda para ustedes. Espero que ustedes me hayan entendido de cómo hacer el I+C básicamente. Y
que lo apliquen en su día a día. Si ustedes ahorita están viendo ya temas de SST, el día de mañana agarra tu IPRC y verifica, ¿no? A ver, el profe me dijo que voy a tener su nivel de probabilidad. Allá, aquí está el nivel de probabilidad. Eh, tengo el nivel de severidad. Aquí tengo el nivel de severidad. O verifico, ¿no? Agarro uno al azar. Nivel de probabilidad por nivel de severidad me da el nivel de riesgo. Pero acá lo han multiplicado mal y está mal. Entonces tengo que actualizarlo. Entonces ahí también, chicos, es labor de ustedes muy importante que puedan hacer una buena matriz IPRC y también para que esto prevenga accidentes. Nuestra función básicamente de la matriz IPRC es dar medidas de control efectivas para que reduzcan los accidentes de trabajo, porque los accidentes de trabajo que vamos a ver en la próxima clase son básicamente la materialización de un peligro en un horario de trabajo y en una jornada de trabajo. ¿Ok? Entonces, ¿alguno tiene alguna consulta adicional ya para ir cerrando? ¿Alguien que tenga una consulta? Ok, entonces con esto estaríamos culminando la sesión del día de hoy. Espero que haya sido de bastante ayuda para ustedes y nos estaríamos viendo ya el día jueves con la última sesión de clase, que es la investigación de incidentes y accidentes de trabajo. Ok, chicos, bueno, que tengan muy buenas noches. Con esto ya estaríamos concluyendo y sería todo de mi parte. Gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Cristian, por la clase impartida. Fue una excelente y maravillosa clase. Estimados participantes, felicitarles a cada uno de ustedes por haber culminado nuestra tercera sesión de clase. Queridos participantes, comentarles que ya contamos con más de 20 cursos gratuitos habilitados. Usted puede invitar a sus amigos familiares. Para mayor información, comunicarse con el siguiente número que visualizamos en la pantalla. Invitarles a seguir nuestras redes sociales para que usted pueda estar pendiente de los cursos que impartimos mes a mes en nuestra institución. Asimismo, comentarles que para este año tenemos una meta de llegar a los 50,000 seguidores en nuestras redes sociales. Comunicado importante, ojito aquí. Nosotros no hacemos llamadas. Estos son los números oficiales de nuestra institución. Por favor, tomen una captura, no se dejen engañar. Mi nombre es Mónica Costa, soy su asistente académica. Para cualquier duda, consulta, comunicarse con mi persona con el siguiente número que vemos en la pantalla para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. El día de hoy nos ha impartido una hermosa clase y su conocimiento es el ingeniero Cristian. Nos vemos el día jueves en nuestra última sesión de clase. Por favor, no falten porque estaré dando algunas indicaciones del examen. El día jueves, en nuestra última sesión, estaremos aprendiendo investigación de incidentes y accidentes de trabajo. Por favor, les recomiendo que tomemos una foto o una captura al temario para que tengamos en cuenta los temas que estaremos aprendiendo el día jueves en nuestra última sesión de clase. Sobre nuestra metodología de trabajo, recuerde que la clase es en vivo y asimismo es grabada, se enviará a su grupo para que usted pueda repasar y poner en práctica los materiales, los videos, toda la información se envían a su grupo de WhatsApp. Al finalizar el curso, usted dará un examen para que pueda tramitar su certificado de manera opcional. Al finalizar el curso, usted obtendrá un certificado con mención en seguridad y salud en el trabajo a nombre de nuestra institución, el Tecnológico. El certificado sale con 50 horas académicas. Para que usted pueda tramitar su certificado, tiene
que tener una nota mayor e igual a 14. El certificado cuenta con un sistema de código de validación, que es el código QR, código único de registro. El costo es muy simbólico, de 40 soles, es para mantener sostenible nuestra institución y para seguir brindando más cursos gratuitos. Recuerda que el certificado acredita tu conocimiento. Para mayor información, para su trámite de su certificado, comunicarse con el siguiente número que vemos en la pantalla para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. Asimismo, estamos eternamente agradecidos con cada uno de ustedes por ser parte de nuestra familia y por confiar en nuestra institución. Que tengan una bonita noche, una bonita semana muy bendecida. Por favor, no falten a nuestra última sesión. Repasen y pongan en práctica. Muchas bendiciones y muchos abrazos, queridos, estimados participantes.